¿Qué tal, gente? Hoy les vengo a hablar de otro proyecto fan, que he visto que está ganando cierta notoriedad entre los fans de Resident Evil, y no solo por el nivel de avance mostrado, sino también por la calidad con la que están llevando a cabo este desarrollo. Y es que nuevamente los fans buscan tomar las riendas de la saga cuando Capcom parece no escuchar a su base de fans. Y digo parece, porque recientemente nos demostró lo contrario al anunciar el remake oficial de Código Verónica. Pero bueno, no me quiero desviar demasiado. Y si quieres conocer la historia del proyecto fan remake de Código Verónica que Capcom sepultó, acá en el canal tenemos un video muy completo, donde te cuento todos los detalles. El caso es que nuevamente estamos ante un proyecto hecho por fans y para fans que busca arreglar muchas de las carencias que, a opinión de muchos fans, el remake de Resident Evil 3 aún sigue con una deuda pendiente, mayormente en el apartado del contenido jugable. Pero vayamos por partes, como dijo Jack. Para tener un mejor contexto, vayamos a los inicios, allá por 2020, sí, a esos días inciertos de encierro masivo y que todo se fue al carajo. A principios de abril de 2020, después de meses de expectativa, Capcom finalmente lanzó Resident Evil 3 Remake, una de las entregas más esperadas por los seguidores de la saga. La emoción era enorme. Resident Evil 2 Remake había sido un éxito rotundo tanto para la crítica como para los jugadores, y muchos pensaban que Resident Evil 3 recibiría el mismo tratamiento. Durante las primeras horas, el juego impresionó por sus gráficos, su ritmo frenético y la nueva versión de Jill Valentine. Sin embargo, a medida que los jugadores avanzaban en la campaña, comenzaron a surgir las primeras críticas. Poco a poco, la comunidad empezó a notar que varios escenarios icónicos del juego original habían desaparecido por completo. La torre del reloj ya no estaba allí, el parque había sido eliminado, la Dead Factory tampoco aparecía. Lo que inicialmente parecía una modernización terminó convirtiéndose en una de las decisiones más debatidas de toda la franquicia. Con el paso de las semanas, las discusiones se volvieron cada vez más intensas. Muchos jugadores disfrutaron Resident Evil 3 Remake por lo que era, pero otros no podían evitar preguntarse qué había ocurrido con gran parte del contenido que recordaban del clásico de 1999. Las comparaciones con Resident Evil 2 Remake se hicieron inevitables. Mientras aquella entrega había expandido ciertos elementos y respetado gran parte de la estructura original, Resident Evil 3 parecía haber seguido un camino diferente. En foros, redes sociales y videos de YouTube comenzaron a aparecer análisis detallando todo el contenido eliminado. Los fans hablaban constantemente sobre las áreas perdidas, los encuentros reducidos con Nemesis y la sensación de que el juego había terminado demasiado rápido. Sin darse cuenta, la comunidad estaba sembrando la semilla de una pregunta que seguiría presente durante años. ¿Cómo habría sido Resident Evil 3 Remake si hubiera incluido todo lo que faltó? Durante mucho tiempo esa pregunta quedó sin respuesta. Capcom nunca anunció una versión ampliada del juego ni mostró interés en recuperar las zonas eliminadas. Mientras tanto, la compañía continuó avanzando con nuevos proyectos como Resident Evil Village, Resident Evil 4 Remake y otras entregas de la franquicia. Parecía que Resident Evil 3 Remake había quedado definitivamente atrás. Sin embargo, entre bastidores, algunos miembros de la comunidad seguían pensando en la posibilidad de cambiar esa situación. A diferencia de otros jugadores que simplemente aceptaron el resultado final, ciertos modders comenzaron a estudiar las herramientas disponibles, los archivos del juego y las posibilidades que ofrecía el ARI Engine. Lo que inicialmente parecía una idea imposible, empezó a transformarse lentamente en algo mucho más ambicioso. Poco a poco nació el concepto de crear una versión expandida del remake, utilizando el trabajo de la propia comunidad. Fue entonces cuando empezó a llamar la atención un proyecto que con el tiempo se conocería como Resident Evil 3, Last Escape. Su objetivo no era rehacer el juego desde cero, ni competir directamente con Capcom. La propuesta era diferente. La idea consistía en tomar Resident Evil 3 Remake como base y utilizar modificaciones para restaurar contenido perdido, ampliar escenarios y acercar la experiencia a lo que muchos jugadores habían imaginado desde el principio. Al principio, pocas personas conocían realmente la magnitud del proyecto. Como ocurre con muchos desarrollos fan, la información llegaba de forma limitada y los avances eran pequeños. Sin embargo, quienes seguían las actualizaciones comenzaron a darse cuenta de que no se trataba de un simple mod visual. Había una intención clara de reconstruir partes importantes de la experiencia que habían desaparecido durante el desarrollo oficial del remake. La situación cambió cuando empezaron a aparecer los primeros avances jugables. De repente, los seguidores de Resident Evil pudieron observar calles ampliadas de Raccoon City, nuevas áreas explorables y prototipos de escenarios que recordaban directamente al juego original. Las imágenes comenzaron a circular rápidamente entre la comunidad. Muchos jugadores quedaron sorprendidos al descubrir que un grupo reducido de modders
estaba intentando hacer algo que Capcom nunca había anunciado. Lo más llamativo era que el proyecto no se limitaba a recuperar ubicaciones perdidas. También buscaba mejorar la presencia de Nemesis, añadir nuevos desafíos, expandir la exploración y devolver parte de la esencia survival horror que algunos sentían ausente en el remake oficial. Por primera vez en años, la idea de una versión más completa de Resident Evil 3 dejaba de parecer un simple sueño para convertirse en una posibilidad real. Conforme los avances comenzaron a hacerse más conocidos, la comunidad empezó a prestar más atención al verdadero alcance del proyecto. Resident Evil 3, Last Escape no parecía limitarse a una simple restauración superficial. Los desarrolladores mostraban cada vez más material relacionado con nuevas rutas, zonas ampliadas y escenarios inspirados directamente en las áreas que habían desaparecido del remake oficial. Entre todas ellas, una destacaba especialmente, la Torre del Reloj. Desde el lanzamiento de Resident Evil 3 Remake, la ausencia de este lugar había sido una de las críticas más repetidas por los fans. Para muchos jugadores, la Torre del Reloj representaba uno de los momentos más memorables del juego original. Ver que un grupo de modders intentaba recuperarla despertó inmediatamente el interés de miles de personas. Por primera vez parecía existir una posibilidad real de volver a recorrer uno de los escenarios más icónicos de la aventura de Jill Valentine. Sin embargo, la Torre del Reloj era solo una parte de la ecuación. A medida que surgían nuevos videos, también comenzaron a aparecer referencias a otras zonas clásicas que muchos daban por perdidas. El parque y la Dead Factory, dos de los escenarios eliminados más recordados por la comunidad, empezaron a formar parte de las conversaciones alrededor del proyecto. Aunque gran parte del contenido seguía en desarrollo, los seguidores de Last Escape veían cada nuevo avance como una demostración de lo que podría llegar a lograrse. Esto generó una situación bastante curiosa. Mientras Capcom continuaba enfocada en nuevas entregas de la saga, una parte importante de la comunidad volvía a debatir sobre las decisiones tomadas durante el desarrollo de Resident Evil 3 Remake. Cada actualización del mod reavivaba una discusión que muchos pensaban que había terminado años atrás. Otro de los aspectos que más llamó la atención fue la intención de mejorar la presencia de Nemesis. Cuando Resident Evil 3 Remake llegó al mercado, numerosos jugadores criticaron la forma en que el icónico perseguidor aparecía durante la aventura. Aunque visualmente impresionaba, muchos consideraban que sus encuentros eran demasiado guiados y menos dinámicos que los del juego original. Los responsables de Last Escape parecían compartir esa opinión. Por ello, parte de su trabajo se enfocó en rediseñar algunos enfrentamientos y ampliar ciertas secciones relacionadas con Nemesis. La idea no era únicamente hacerlo más difícil, sino también devolver parte de la tensión constante que caracterizaba al clásico de 1999. Después de todo, para muchos fans, Nemesis no era simplemente un jefe final, era la principal razón por la que Resident Evil 3 había dejado una huella tan profunda en la historia de la franquicia. Mientras tanto, el proyecto seguía creciendo en popularidad dentro de las redes sociales. Videos de YouTube, publicaciones en Reddit y comentarios en distintas comunidades comenzaron a difundir cada nuevo avance. Lo interesante era que gran parte de las reacciones provenían de jugadores que originalmente habían disfrutado Resident Evil 3 Remake. No se trataba únicamente de personas molestas con Capcom. Muchos de ellos simplemente sentían curiosidad por ver hasta dónde podía llegar una iniciativa creada por fans. La pregunta ya no era si el mod lograría recuperar algunos escenarios. Ahora la discusión giraba en torno a cuánto contenido nuevo podría llegar a incorporar. Cuanto más avanzaba el desarrollo, más personas comenzaban a imaginar una versión de Resident Evil 3 mucho más cercana a la experiencia que habían esperado recibir en 2020. Pero junto al entusiasmo también apareció una preocupación que suele acompañar a este tipo de proyectos. Cada vez que un mod fan alcanza cierto nivel de popularidad, surge inevitablemente la misma pregunta: ¿permitirá Capcom que continúe existiendo? La historia de Resident Evil está llena de proyectos creados por la comunidad que llamaron la atención de la compañía de una forma u otra. Algunos sobrevivieron sin problemas, mientras que otros terminaron desapareciendo tras recibir solicitudes para detener su desarrollo. En el caso de Last Escape, la situación es especialmente interesante porque no se trata de un juego independiente. Para funcionar, requiere una copia legítima de Resident Evil 3 Remake. Aún así, muchos jugadores observan el proyecto con cierta incertidumbre. Nadie sabe con certeza qué ocurrirá en el futuro, pero la posibilidad de una intervención por parte de Capcom sigue siendo uno de los temas más comentados alrededor de esta ambiciosa iniciativa. A día de hoy, Resident Evil 3, Last Escape, continúa siendo uno de los proyectos fan más ambiciosos relacionados con la franquicia. A diferencia de muchos mods que aparecen durante unos meses y luego desaparecen silenciosamente, este proyecto ha mantenido un flujo constante de actualizaciones y demostraciones de progreso. Cada nuevo video muestra escenarios más completos, sistemas más refinados y una visión cada vez más clara de lo que sus creadores intentan conseguir. Esto ha permitido que una parte importante de la comunidad mantenga el interés incluso varios años después del lanzamiento de Resident Evil 3 Remake.
Lo que comenzó como una simple idea impulsada por la frustración de algunos jugadores ha evolucionado hasta convertirse en una iniciativa seguida por miles de personas alrededor del mundo. Y cuanto más avanza el desarrollo, más difícil resulta ignorar el impacto que está teniendo dentro de la comunidad de Resident Evil. Lo más curioso de toda esta historia es que Last Escape ha conseguido algo que muy pocos proyectos fan logran alcanzar: reabrir una conversación que parecía completamente cerrada. Durante años, muchos seguidores aceptaron que Resident Evil 3 Remake nunca recibiría una expansión ni una revisión importante por parte de Capcom. Sin embargo, la existencia de este mod ha hecho que numerosos jugadores vuelvan a preguntarse cómo habría sido el juego si hubiera contado con más tiempo de desarrollo o un presupuesto diferente. Las comparaciones entre el remake y el clásico de 1999 han resurgido con fuerza. Incluso jugadores que originalmente defendían las decisiones tomadas por Capcom han reconocido que resulta interesante ver cómo ciertos elementos eliminados podrían integrarse nuevamente dentro de la experiencia moderna, utilizando las herramientas disponibles actualmente. Al mismo tiempo, el proyecto también se ha convertido en una demostración del talento que existe dentro de la comunidad moderna. Crear nuevos escenarios, modificar sistemas de juego, adaptar mecánicas y expandir una experiencia comercial no es una tarea sencilla. Requiere conocimientos técnicos, tiempo y una enorme dedicación. Precisamente por eso tantas personas observan Last Escape con admiración. Más allá de si el resultado final termina siendo perfecto o no, el simple hecho de intentar reconstruir parte del contenido perdido ya representa un logro considerable. Además, el proyecto sirve como recordatorio de algo que ocurre constantemente dentro de la industria. Los videojuegos no siempre terminan cuando son lanzados. En ocasiones son las propias comunidades quienes continúan expandiendo, modificando y reinventando las experiencias durante años después de su publicación original. Sin embargo, todavía existen muchas incógnitas alrededor del futuro de Last Escape. No hay una fecha definitiva para su lanzamiento completo y tampoco está claro cuánto contenido llegará finalmente a la versión final. Como ocurre con cualquier proyecto desarrollado por aficionados, los desafíos técnicos pueden aparecer en cualquier momento. También existe la posibilidad de que algunos objetivos deban modificarse a medida que avance el desarrollo. Aún así, la comunidad parece comprender perfectamente esta situación. La mayoría de los seguidores no esperan un producto comercial ni una experiencia perfecta. Lo que realmente quieren ver es hasta dónde puede llegar un grupo de apasionados por Resident Evil cuando decide dedicar años de trabajo a intentar construir la versión del remake que siempre imaginaron. Y por ahora, todo indica que el equipo sigue avanzando en esa dirección. Independientemente de lo que ocurra en el futuro, Resident Evil 3, Last Escape ya ocupa un lugar muy particular dentro de la historia reciente de la franquicia. Se ha convertido en el símbolo de una pregunta que los fans llevan haciéndose desde 2020. ¿Qué habría pasado si Resident Evil 3 Remake hubiera incluido todo el contenido que muchos esperaban encontrar? Quizás nunca conozcamos una respuesta definitiva por parte de Capcom, pero gracias a este proyecto miles de jugadores tienen la oportunidad de explorar una posible versión alternativa de esa historia. Una versión donde la Torre del Reloj vuelve a existir, donde Nemesis recupera parte de su protagonismo y donde Raccoon City se siente un poco más cercana a los recuerdos del juego original. Y quizá esa sea precisamente la razón por la que Last Escape ha despertado tanto interés, porque representa la posibilidad de recuperar algo que muchos creían perdido para siempre. Y mientras esperamos ver hasta dónde llega Resident Evil 3, Last Escape, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que este proyecto logrará convertirse en la versión de Resident Evil 3 Remake que muchos fans esperaban desde 2020? ¿O piensan que por muy ambicioso que sea, nunca podrá reemplazar lo que Capcom decidió dejar fuera? Los leo en los comentarios. Y si les gusta este tipo de contenido, ya saben qué hacer: suscribirse al canal, dejar su like al video, que eso nos ayuda muchísimo, y activar la campanita para no perderse los próximos videos. Yo soy Valentina y nos veremos en un próximo video.